Hay un camino sagrado en España donde, durante 30 años, 23 peregrinos han desaparecido sin dejar rastro. Nunca encontraron sus cuerpos. En España existe un sendero sagrado que millones de personas han recorrido durante siglos en busca de paz espiritual: el Camino de Santiago. Durante 1000 años, esta antigua ruta de peregrinación ha sido símbolo de esperanza, descubrimiento y espiritualidad. Pero en las últimas 3 décadas, este camino se ha convertido en símbolo de algo más. Entre 1990 y 2020, más de 3 millones de peregrinos caminaron el Camino de Santiago. De ellos, 23 desaparecieron en circunstancias que el Ministerio del Interior nunca pudo explicar. En sus últimos mensajes había un patrón aterrador. No eran casos comunes de desaparición. Estas personas eran excursionistas experimentados. Tenían dispositivos GPS, teléfonos móviles y mapas detallados. Y aún así, desaparecieron de repente sin razón aparente. La Guardia Civil investigó estos casos durante décadas. Utilizaron perros, enviaron helicópteros, miles de equipos de voluntarios participaron en las búsquedas. Pero no encontraron ni el más mínimo rastro. Entonces, ¿qué está sucediendo realmente en este camino sagrado? ¿Es solo coincidencia, o hay una verdad más oscura detrás de estas desapariciones? Esta noche les contaremos el misterio más inquietante del Camino de Santiago. El desvanecimiento de 23 personas. Sus últimos días, sus últimos mensajes y los escalofriantes patrones que conectan estos eventos. Apaguen las luces. Pónganse los auriculares. Porque esta historia quizás demuestre que un camino de peregrinación no siempre es tan sagrado como parece. El Camino de Santiago es una de las rutas de peregrinación más antiguas y famosas de Europa. En el siglo IX, se creía que la tumba del apóstol Santiago había sido descubierta en la región de Galicia, al noroeste de España. Después de este descubrimiento, cristianos de toda Europa comenzaron a visitar la Catedral de Santiago de Compostela. Esta visita no era solo un deber religioso, sino también un ritual de purificación. Hoy en día, aproximadamente 300.000 personas recorren este camino cada año. Algunos por razones religiosas, otros por aventura, y otros para encontrarse a sí mismos. El camino tiene aproximadamente 800 kilómetros de longitud y dura un mes en promedio. Comienza en el sur de Francia, cruza los Pirineos y llega a Santiago atravesando el norte de España. El camino está marcado con flechas amarillas. Estas marcas guían a los peregrinos. En paredes, árboles, en el suelo, en todas partes puedes ver estas flechas amarillas. Realmente hay que esforzarse mucho para perderse. A lo largo del camino, los peregrinos se alojan en albergues, pensiones económicas. Caminan un promedio de 25 kilómetros al día. Hacen amistad con otros peregrinos, comparten sus historias. Puede ser un viaje solitario, pero también una experiencia comunitaria donde se forman vínculos profundos. Pero, ¿es tan seguro? Según las estadísticas, el camino es bastante seguro. Cada año, solo un puñado de los 300.000 peregrinos sufre un accidente grave o es víctima de un delito. Las muertes suelen deberse a ataques cardíacos o accidentes de tráfico. Las desapariciones son extremadamente raras. Extremadamente raras, según los registros oficiales. Pero la realidad es mucho más compleja. Nuestra historia comienza en el otoño de 1990. Caso número 1, Thomas Bergmann. Thomas Bergmann era un profesor alemán de 35 años. Era un escalador y excursionista experimentado. En septiembre de 1990, decidió caminar el camino solo. Mantenía contacto regular con su familia, informando cada tarde desde el albergue. La noche del 28 de septiembre, habló con su madre desde el albergue en el pequeño pueblo montañoso de Ocebreiro. Dijo que todo iba bien. Mencionó que al día siguiente caminaría hacia Triacastela. Aproximadamente 20 kilómetros, una ruta relativamente cercana. Thomas nunca más fue visto. La mañana del 29 de septiembre, el dueño del albergue dijo que Thomas había salido temprano. Había tomado su mochila y había rellenado su comida y agua. Pero nunca llegó a Triacastela. Los equipos de búsqueda peinaron toda el área entre Ocebreiro y Triacastela. Los perros también ayudaron. Se interrogó a aldeanos locales, granjeros y pastores. Nadie había visto a Thomas.
No había rastro alguno en el camino. Su mochila, su ropa, nada fue encontrado. Como si hubiera dado un paso en el suelo y luego desapareciera. Las autoridades alemanas manejaron el caso en secreto para evitar la prensa. La familia continuó buscando durante años, pero no obtuvo resultados. 2 años después, ocurrió algo similar. Caso número 2, Ana Cristina Varela. Ana Cristina Varela era una enfermera española de 42 años. Vivía en Madrid y estaba en un punto de inflexión en su vida. Estaba divorciada, sus hijos habían crecido, quería redescubrirse a sí misma. El camino era una gran aventura para ella. Partió en mayo de 1993. Ana era bastante sociable. Hizo amistad con muchos peregrinos en el camino. En su diario, describía a las personas que conocía, los paisajes que veía, los cambios en su mundo interior. 18 de mayo, la última entrada en su diario. Hoy salí de Roncesvalles. El clima es magnífico. Pero hay algo extraño. Las flechas amarillas parecen diferentes de alguna manera. Normalmente hay flechas rectas, pero las que vi hoy son más diferentes. ¿Más antiguas? No lo sé. Quizás solo estoy cansada. Ana debía llegar esa tarde al albergue en el pueblo de Zubiri. ¿Nunca llegó? Los equipos de búsqueda encontraron lo mismo otra vez, nada. El cuerpo de Ana, su mochila, su ropa, su diario, ninguno fue encontrado. Su diario fue hallado en el albergue donde se había alojado anteriormente, junto a su cama. Pero la propia Ana. Caso número 3 y 4, Jean-Paul y Sophie Moreau. En 1995, la situación empeoró. Jean-Paul y Sophie Moreau eran una pareja francesa jubilada de 60 años. Caminar el camino era una parte del sueño de su jubilación. El sueño de completar 800 kilómetros juntos, de la mano. Comenzaron en junio de 1995. Las primeras 3 semanas transcurrieron sin problemas. Llamaban regularmente a sus hijos. Todo iba según lo planeado. Sin embargo, el 26 de junio, cuando llamaron desde un albergue cerca de Ponferrada, Sophie mencionó algo extraño. Hoy experimentamos algo raro en el camino. Las flechas amarillas nos llevaron hacia el bosque. Las seguimos, pero después de un tiempo las marcas desaparecieron. Volvimos al camino principal mirando el mapa. Estábamos un poco asustados, pero ahora estamos bien. Esa fue la última noticia de ellos. La mañana del 27 de junio, salieron del albergue. El destino de llegada debía ser Villafranca del Bierzo. 18 kilómetros. Un día fácil. Al caer la tarde, nadie los había visto. Los equipos de búsqueda iniciaron la búsqueda más exhaustiva hasta la fecha. 2 personas desaparecidas. Una pareja anciana. La prensa comenzó a interesarse. La Guardia Civil desplegó cientos de personal. Pero de nuevo, no se encontró rastro alguno. Jean-Paul y Sophie, como si se hubieran evaporado. Después de 1995, comenzó un caos silencioso dentro de la Guardia Civil. 3 casos. 5 desaparecidos. Sin rastro, sin explicación. ¿Coincidencia? El capitán Luis Hernández era un oficial superior responsable de la región del Camino de Santiago. Decidió examinar estos casos más de cerca. Cuando Hernández revisó los archivos, descubrió un patrón escalofriante. Características comunes. Flechas amarillas. En los 3 casos, se mencionaban flechas amarillas extrañas o diferentes antes de las desapariciones. Regiones específicas. Las desapariciones se concentraban en ciertas secciones del camino. Especialmente entre Ocebreiro y Triacastela, y alrededor de Ponferrada. Franja horaria. Las desapariciones generalmente ocurrían en las primeras horas de la mañana. Sin rastro, en ningún caso se encontró cadáver, ropa ni ningún objeto personal. Peregrinos experimentados. Los desaparecidos no eran novatos. Eran excursionistas experimentados con GPS y mapas detallados. Hernández presentó estos patrones en un informe a sus superiores. Solicitó medidas de seguridad adicionales a lo largo del camino y una vigilancia más cercana de ciertas regiones. Pero el informe fue rechazado por las autoridades de alto nivel. ¿La razón? Turismo.
El Camino de Santiago era una de las mayores fuentes de ingresos de la región de Galicia. Generaba millones de euros cada año. Si el camino se percibía como peligroso, este flujo de ingresos podría desaparecer. Llegó la declaración oficial, eventos normales. Probablemente accidentes. Nada de qué preocuparse. Pero Hernández no lo aceptó. Continuó investigando con sus propios recursos. Y muy pronto, comenzaron a llegar más casos. Desapariciones entre 1996 y 2005. En esta década, 12 personas más desaparecieron. Cada una con el mismo patrón. 1996, Marcus Schneider, 34 años, Alemania. Cerca de Ocebreiro. 1998, Elena Martínez, 28 años, España. Entre Triacastela y Sarria. 1999, David O'Connor, 45 años, Irlanda. Cerca de Ponferrada. 2001, Marie Laurent, 38 años, Francia. Región de Villafranca del Bierzo. 2001, Hiroshi Tanaka, 52 años, Japón. Misma región, una semana después. 2003, María Rodríguez, 41 años, España. Ocebreiro Triacastela. Su último mensaje: algo no está bien aquí. Las marcas amarillas me llevan en círculos. 2004, Lars Petersen, 50 años, Dinamarca. Ponferrada. 2004, Anna Kowalski, 33 años, Polonia. Misma región. 2005, Roberto Silva, 39 años, Brasil. Cerca de Triacastela. 2005, Emma Watson, 29 años, Inglaterra. Villafranca del Bierzo. 2005, Klaus Weber, 56 años, Alemania. Ocebreiro. 2005, Lucia Bianchi, 44 años, Italia. Ponferrada. 12 personas. 10 años. Regiones cercanas. Mismas condiciones. Hernández sabía con certeza que esto no era coincidencia. En 2006, el capitán Hernández se jubiló. Antes de jubilarse, compiló toda su investigación en un archivo detallado. Este archivo no era parte de los registros oficiales de la Guardia Civil. Hernández lo había guardado en privado. En 2018, un periodista español llamado Javier Ortiz obtuvo acceso a este archivo. Hernández había muerto en 2015, pero su familia le dio el archivo a Ortiz. El último deseo de Hernández era que la verdad saliera a la luz. Cuando Ortiz examinó el archivo, se quedó impactado. El archivo contenía no solo informes de desapariciones, sino también declaraciones de testigos, fotografías y las propias teorías de Hernández. Declaraciones de testigos. El archivo contenía declaraciones de peregrinos que estaban en el camino justo antes o después de las desapariciones. Casi todos decían cosas similares. Las flechas amarillas se veían extrañas. Como si estuvieran recién pintadas, pero nadie las había visto pintándolas. Por la noche, venían ruidos extraños del bosque. Como si alguien me estuviera llamando. Salí temprano por la mañana. Vi a alguien caminando delante de mí, pero no podía alcanzarlo. Luego desapareció de repente. En cierto punto, mi GPS dejó de funcionar. No había señal. El mapa también parecía estar mal. Fotografías. El archivo contenía fotografías tomadas por algunos peregrinos. La mayoría de estas fotos mostraban las extrañas flechas amarillas. Las flechas amarillas normales consisten en flechas simples. Pero en algunas fotografías, había marcas que parecían casi símbolos. Hernández había notado que estas marcas no eran las flechas oficiales del camino. Hernández había desarrollado 3 teorías. Teoría 1, asesino en serie o banda. Podría haber un asesino en serie o una banda criminal operando en el camino. Usando flechas amarillas falsas para desviar a los peregrinos del camino, aislarlos y luego. Hernández consideraba esta teoría la menos probable, porque no se había encontrado ningún cadáver. Teoría 2, peligros naturales. Quizás había peligros naturales en ciertas regiones, como acantilados ocultos, pantanos o cuevas subterráneas. Los peregrinos caían en estos peligros y sus rastros se borraban naturalmente.
Pero esta teoría no explicaba por qué las desapariciones ocurrían solo en regiones específicas y en momentos específicos. Teoría 3, un fenómeno desconocido. Esta era la teoría más intrigante de Hernández. Quizás en ciertas secciones del camino había un fenómeno científicamente inexplicable. Tal vez anomalías magnéticas, tal vez distorsiones temporales, tal vez algo más. Hernández sabía que esta teoría parecía locura desde lejos, pero las otras teorías también eran insuficientes. Después de que el archivo de Hernández se hizo público, la prensa española retomó el tema. Pero de nuevo, las autoridades oficiales permanecieron en silencio. Entre 2010 y 2020, 6 personas más desaparecieron. 2011, Sara Michey, 31 años, Estados Unidos. Cerca de Ocebreiro. 2013, André Lefebvre, 47 años, Francia. Ponferrada. 2015, Yuki Nakamura, 36 años, Japón. Triacastela Sarria. 2017, Paolo Rossi, 42 años, Italia. Villafranca del Bierzo. 2019, Emma Larsson, 29 años, Suecia. Ocebreiro. 2020, Miguel Santos, 38 años, Portugal. Cerca de Ponferrada. 6 personas. 10 años. Mismos lugares. Mismas condiciones. El caso de Sara Michey de 2011 fue quizás el mejor documentado. Sara era una escritora estadounidense de 30 años. Estaba documentando su experiencia en el camino para un libro. Constantemente tomaba fotos, tomaba notas y publicaba entradas de blog. La mañana del 15 de junio de 2011, Sara publicó su última entrada de blog. Hoy salgo de Ocebreiro. El clima está brumoso y misterioso. En el camino vi flechas amarillas extrañas que nunca había visto antes. Les tomé fotos. No se parecen a las marcas normales del camino. Parecen más antiguas, más primitivas. ¿Quizás son marcas históricas? Lo investigaré. Sara subió las fotos a su blog. En las fotos se veían símbolos extraños. Pintura amarilla, pero diferente de las flechas normales. Más compleja. Casi una apariencia rúnica. Esa tarde, no se supo nada de Sara. Los equipos de búsqueda realizaron una búsqueda exhaustiva entre Ocebreiro y Triacastela. El GPS de Sara estaba activo y se determinó su última ubicación, aproximadamente 8 kilómetros fuera del camino, en un área boscosa. Pero en esa área, no había rastro de Sara. Según los datos del GPS, Sara había permanecido en esa región durante 2 horas. Luego el GPS dejó de dar señal. El cuerpo de Sara nunca fue encontrado. A lo largo de los años, también hubo peregrinos que sobrevivieron a las desapariciones o experimentaron eventos extraños. Las declaraciones de estos testigos quizás proporcionan las pistas más cercanas a la verdad. Testigo 1, Carmen Ruiz, 2004. Carmen era una profesora española que caminaba el camino en 2004. Cerca de Ponferrada, casi se pierde. Según cuenta Carmen, salí temprano por la mañana. Normalmente hay muchos peregrinos, pero ese día estaba sola. Después de caminar unas horas, vi una flecha amarilla. La flecha señalaba un sendero a la izquierda. Me pareció extraño porque ese sendero no estaba en mi mapa. Pero la marca era muy clara, muy fresca. Empecé a seguir el sendero. Al principio todo era normal. Pero luego, las marcas se volvieron más frecuentes. Una cada 5 metros. Y estaba entrando cada vez más profundo en el bosque. Después de un tiempo me di cuenta de que había perdido completamente el camino principal. Revisé mi GPS pero no había señal. Entré en pánico. Traté de volver pero el sendero había desaparecido. Como si nunca hubiera estado allí. Deambulé por el bosque durante casi 2 horas. Luego encontré el camino principal por casualidad. Pero esas 2 horas. Todavía me parece un sueño. No recuerdo cómo pasó el tiempo. Carmen abandonó el camino después de ese día y nunca regresó. Desde 2020, oficialmente no se ha reportado ninguna nueva desaparición. Pero, ¿significa esto que las desapariciones se han detenido?
Algunos investigadores piensan que esto se debe simplemente a que hay menos peregrinos debido a las restricciones de la pandemia. Cuando el camino reabrió en 2021 y 2022, quizás habrá nuevas desapariciones. El Camino de Santiago ha sido un símbolo de esperanza durante 1000 años. Millones de personas han realizado sus búsquedas espirituales en este camino sagrado. Pero en las últimas 3 décadas, este camino también se ha convertido en un símbolo de misterio, miedo y pérdida. 23 personas. 30 años. Sin rastro. Algunos creen que esto es solo una serie de accidentes desafortunados. Otros piensan que hay una verdad más oscura. Y otros creen en la existencia de un fenómeno inexplicable. Sea cual sea la verdad, una cosa es segura: algunas secciones del Camino de Santiago todavía albergan un misterio inexplicable. Si algún día decides caminar este sendero, ten cuidado. Sigue las flechas amarillas cuidadosamente. Verifica tu mapa. Y nunca, nunca camines solo. Porque en ese antiguo camino, quizás te espere algo más que solo un viaje espiritual. ¿Qué piensas sobre las desapariciones del Camino de Santiago? ¿Qué crees que hay detrás de estos casos? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Si te gustan este tipo de historias misteriosas, no olvides suscribirte a nuestro canal. Compartimos nuevos casos escalofriantes e inexplicables todos los días. No olvides darle al botón de me gusta y activa las notificaciones para no perderte nuestros nuevos vídeos. En nuestro próximo vídeo, estaremos con otra historia misteriosa. Hasta entonces, mantente a salvo, y ten cuidado con las flechas amarillas.